RTP. Vamos con Mauricio Murillo Ordóñez, síndico de la Cámara Nacional de Minería. Con él hablaremos sobre la resolución de la tasa de fiscalización minera, minería ilegal y lavado de activos. Bienvenido, estimado Mauricio, a la mañana en RTP. Buenos días con todos. Un gusto aquí estar para poder informar sobre el gremio, la Cámara Nacional de Minería y sobre los efectos que tiene la tasa de control minero que fue publicada el 31 de mayo del 2025, ¿no? Doctor, que está afectando gravemente al sector minero formal. Doctor Murillo, en síntesis, y para que la audiencia en un tema tan complejo como este pueda un poco tener perspectiva de los comentarios que usted va a tener con nosotros esta mañana, explíquenos un poco cómo funciona el tema de la minería a nivel nacional, por ser un recurso no renovable, qué requiere, cuáles son los controles y cuáles son los cambios que se están proponiendo y la afectación o no que pueda generar la tasa. Claro, la minería a nivel nacional se le explota en metálicos, no metálicos y materiales de construcción o pétreos. Son recursos naturales no renovables, por ende son de propiedad del Estado según la Constitución, pero que se los entrega en concesión o en delegación a particulares, que pueden ser personas naturales, jurídicas o inclusive mixtas, ¿no? La explotación la pueden hacer personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras y mediante concursos ante el Ministerio Sectorial, así dice la Ley de Minería, que actualmente es el Ministerio de Energía y Minas. Tiene que cumplir con ciertos requisitos que son ambientales y de no afectación a cuerpos de agua. La persona que cumpla con todos aquellos parámetros puede hacer minería en el Ecuador. El que no cumple con ello se convierte en una explotación ilegal de minerales, actividad minera ilegal. De eso se trata. Estimado ingeniero, me gustaría, por favor, adentrar también en el tema de la minería ilegal, que es algo que se ha hablado muchísimo durante las últimas semanas. Claro. ¿Cómo este tema de la minería ilegal, primero, afecta no solamente al sector, sino también a los ciudadanos? Y segundo, que por favor nos den su análisis con respecto a si realmente lo mejor sería, no sé, cerrar, por ejemplo, varios campos petroleros, porque a la larga tengo la sensación, y lo he conversado con otras personas del sector minero en otras entrevistas, de que a la larga la minería va a seguir existiendo. Y la cuestión es, si queremos que se haga bajo las reglas de la ley que tenemos, con debido proceso y en Estado de Derecho, o si queremos que sea de manera ilegal, ilegítima y que lo controlen grupos criminales. Claro, la minería ilegal no es desde ahora, no, es de años atrás, desde décadas. Actualmente, en los últimos 5 años se ha incrementado por lavado de activos, por financiamiento con dineros ilícitos obtenidos de manera ilícita y ha causado una serie de problemas en la actualidad que hemos podido ver en los medios de comunicación. No podemos vivir sin minería. El micrófono que tenemos, la laptop, el celular, todo viene de la minería. O sea, es un imposible decir que vamos a vivir sin la minería en el mundo, porque es necesario para convivir y sin ella no podría existir la humanidad. Insumos médicos, aeronáutica, tecnología, bueno, un sinfín de cosas que en su mayoría se necesitan de la minería. Estamos bendecidos aquí en el Ecuador porque el Ecuador es un país rico en minerales, un país pequeño pero rico en minerales. Actualmente exportamos oro y cobre, en su mayoría también plata, y también calizas no metálicos, que se hace cerámicas, grifería y otros insumos o bienes que se venden a nivel nacional e internacional. Lo que estamos en contra como Cámara Nacional de Minería es la minería que se hace al margen de la ley, la minería que se la financia con negocios ilícitos, el lavado de activos que ha incursionado en la minería formal, en Camilo Ponce Enríquez, en el distrito minero Portobelo Zaruma, en Zamora, en el norte del país, en Imbabura, que fue en el 2021-22, también actualmente en el río Punino y Yupsupino, en la Amazonía ecuatoriana, inclusive ha causado pérdidas de personas de las Fuerzas Armadas. En eso estamos en contra y creemos que la solución no es emitir una tasa de control minero con unas sumas cuantiosas en recaudación de tasas, que es un impuesto maquillado como una tasa, que afectan directamente a la minería formal. Recuérdenos el valor de la tasa. Los valores aquí los tengo señalados, es impresionante. Para la pequeña minería es según la fase.
La fase en exploración es el 15% de un salario básico unificado por hectárea minera. Para la etapa de exploración y explotación el 20% y para la explotación del 25%. Y para la gran minería, quiero que sepan, para la gran minería, en evaluación económica 25% de un salario básico por cada hectárea minera, 75% de exploración en exploración avanzada, en exploración inicial 25% y en explotación 100% por hectárea minera. Pero hay proyectos mineros que tienen 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas, multiplicado por un salario básico, pasan del $500,000. La pequeña minería, que es el 25% de un salario básico y una concesión minera que tenga 1.000, 2.000 hectáreas, va a pagar $250.000, $300.000. Son concesiones mineras que están en etapa de exploración, que a duras penas... ¿A ustedes se los consultó, estimado Mauricio? ¿Ustedes se los consultó en la Asamblea en algún punto? ¿Se los llamó para discutir esto a la comisión? No, eso es más grave. Miren, por eso la comunidad no está informada y nosotros tenemos la obligación de informarles. No se hizo mediante ley, es una resolución del director ejecutivo de Arcón, que aunque sea normativa secundaria debieron haber socializado aquella norma, pero tampoco fue así. El 31 de mayo salió esta resolución afectando a la minería formal. Pensamos que de pronto el delegado del señor presidente a la dirección ejecutiva, a la coordinación de la Agencia de Regulación y Control Minero, está un poco mal asesorado. De pronto necesitaba convocarnos a todos los titulares mineros para tener una idea clara de cómo iban a afectar esta recaudación de esa tasa administrativa para el control minero. Supuestamente van a recaudar $250 millones aproximadamente con estas tasas, que servirá para el combate de la minería ilegal. Pero no se trata de eso. Hay que empezar primero depurando al funcionario público que trabaja al margen de la ley, a las personas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y obviamente capacitando y contratando gente en la Agencia de Control Minero, que la Agencia de Control Minero yo la asimilo como que fuese la policía para controlar la minería en el Ecuador como cualquier país de la región. Pero estamos estupefactos, ¿no? Y nos sentimos un poco molestos, digamos, que no se nos cuide ni se nos proteja al sector minero que toda la vida ha sido golpeado. No solamente por las bandas delincuenciales, sino que ahora también por funcionarios que de pronto no están empapados del asunto minero y que están al mando de los órganos de control. Queremos que el señor presidente sepa de esta situación, que esa recaudación que le hacen conocer no es así, afectan directamente al bolsillo de la inversión nacional y extranjera de los mineros, que sirve para contratar gente, contratar técnicos, para pagar impuestos, el impuesto a la renta que las empresas mineras pagan muy alto, y grabarlo con un porcentaje tan alto por hectárea minera, en verdad que ponen en riesgo a la minería formal en el país y abren la puerta para la minería ilegal que tanto la queremos erradicar. Eso y muchas otras cosas, ¿no? Pero, doctor Murillo, un poco tratando de revisar el argumento contrario de la tasa. Y le pido a usted pues que un poco lo pueda de alguna manera analizar junto a nuestros radioyentes. Al final hay un anuncio ya del presidente previo a su posesión de la eventual reapertura del catastro minero, nuevos proyectos, un incremento, por tanto también se entendería a largo plazo de las actividades mineras y de la proyección del volumen. ¿No sería entendible que ante esta reapertura del catastro minero y ante el riesgo de que esta apertura del catastro minero genere una mayor incidencia de minería ilegal, proporcionalmente el gobierno ha planteado la necesidad de fondear? Si pongo un ejemplo parecido, ¿no? La tasa o contribución que se hace a nivel de superintendencia de compañías para controlar a sus regulados. Lo mismo es acá. Si yo sé que se va a expandir la actividad, de alguna manera estoy aprovisionándome para generar este control a posterior con más recursos. ¿Podría ser esta la iniciativa y cuál sería el punto medio que ustedes proponen pues para que, de ser así, no genere un impacto tan negativo como usted nos plantea de cara a esta medida? O de pronto hay otras vías que usted sugiere para poder mantener este control, porque entendemos, y esto sí hay que recogerlo también de la propuesta ejecutiva, sí, lo que se busca es precisamente tener control efectivo para protección del formal y desincentivo del informal. ¿Cuál sería ese punto medio? Ya, con la supra de compañías creo que debería ser así. La contribución de la superintendencia de compañías es creada mediante la ley de compañías. La tasa que está cobrando ahora es con una resolución del director ejecutivo de ERCON. Una inseguridad jurídica terrible. ¿Por qué? Porque mañana viene otro director ejecutivo y va a crear la tasa que él crea conveniente, y no es así, ¿no? Debería ser por ley. Y más allá,
para el control, la apertura del catastro minero que se ha anunciado de parte del gobierno y que gobiernos anteriores también lo han anunciado, el que fue cerrado en el año 2018 por entregar concesiones de manera irregular, efectivamente ha habido muchas irregularidades. Desde el año 2018 al año 2024 hay áreas mineras que se han entregado con catastro cerrado, eso es inconcebible. Y nosotros estamos de acuerdo que hagan la auditoría del caso y revisen qué áreas fueron entregadas y se encuentran dadas a compañías o a personas en mal estado. Eso está perfecto. Pero aparte, la comunidad nacional debe saber que el sector minero paga los mismos impuestos que todo el sector productivo nacional, pero al sector minero, por explotar recursos naturales no renovables, se le da una carga impositiva adicional, que son las patentes mineras, que es el canon minero, que se lo conoce en el Perú, y además también la regalía minera, que es un impuesto a la producción minera. Y la ¿Qué regalía minera porcentaje de sus ingresos se va en las tasas e impuestos que pagan hasta ahora sin contar esta nueva tasa? En la Constitución de la República dice que el minero no puede ganar menos de la mitad que el Estado. Entonces, en impuestos, más o menos es alrededor del 50% de todo lo que le ingresa al sector minero. Yo sé que dicen que de pronto el que exporta minerales, el que exporta metálicos, oro, plata, cobre, tiene muy buenos réditos. Efectivamente es una inversión de riesgo, muchas de las veces es productiva. Si nosotros vemos el proyecto del Undingol, que es el segundo ingreso más grande en el Ecuador y generador de divisas, efectivamente es así, porque hay tecnología inglesa, canadiense, que se está aplicando. Pero no se aplica en este momento esto de que el Estado se lleva por lo menos el 50% de la explotación. No, sí se aplica. Sumemos el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, más la regalía minera y más las patentes de conservación, se pasa del 40%. Y además cada minero paga impuestos municipales. Lo que ocurre es que los municipios no reclaman los rubros que deben invertirse en el área de influencia. Yo no estoy aquí para juzgar a cualquier gobierno, a ningún gobierno. De acuerdo. Anterior, Solamente que le quiero decir que asustémonos. Lo que Alberto Acosta y sus amigos pensaban cuando pusieron en la constituyente del 2008, en la constitución, esto de el 50%, estamos hablando del 50% de las utilidades. Pero está bien, yo entiendo que hay una carga tributaria fuerte y entiendo que ustedes estén preocupados y estoy seguro que gastan ya ustedes bastante en seguridad y ahora van a pagar una tasa para que el Estado les provea también de seguridad y es una duplicación de su gasto. Pero mi pregunta es, quisieran que el gobierno retire enteramente esto, que yo no creo que sea probable, o van a por lo menos negociarlo, es decir, baja esos montos o dame una manera de transparentar cómo vas a usar ese dinero. Exactamente. El punto intermedio, ¿no? Hay un informe técnico, en el cual inclusive hemos objetado porque está mal elaborado. Dice que van a comprar 300 camionetas Toyota 4x4 para el control minero, valoradas en $120,000 cada una, cuando sabemos que una camioneta no cuesta eso. Una camioneta 4x4 cuesta entre $40,000 y $50,000, pero están en el informe técnico que están valoradas en $120,000 cada una. Un dron valorado en $400,000. Todo han hecho el informe técnico para llegar a la suma de los 250 millones que se van a gastar y no estamos de acuerdo con el informe técnico para la creación de esa tasa. Okay. Más allá de que haya control o no, lo que queremos es decir que no estamos en contra del control, sino que el Estado debe saber y la ciudadanía debe saber que el sector minero aporta muchísimo en impuestos al Estado, lo único que debe ser bien administrado, ¿no? El director ejecutivo actual, el comandante Bonilla, en el año 2024, en diciembre, hace el plan anual de contrataciones y le dice al ministro de Finanzas que necesita $6 millones para el control minero, y el ministro de Finanzas le da $5 millones y hay un déficit presupuestario de $1 millón. Ya le dice cuánto necesita. ¿Por qué ahora, en junio, cambian las reglas de juego y dice que necesitan 250 millones? Nosotros lo vemos con un afán meramente recaudatorio. Estamos conscientes que al Estado de pronto le falta liquidez y todo, pero no se le pueden, como vulgarmente se dice, cargarle solo al sector minero, que es apaleado y maltratado y ni siquiera es protegido por la fuerza pública en su mayoría, ¿no? Pero doctor Murillo, y veámoslo también desde la otra arista. Una realidad es que, como lo define ahora de hecho el gobierno a partir de su vocería en la rueda de prensa anterior, estas actividades antitécnicas de extracción de recursos se han dado en sectores por fuera de cualquier control estatal, ¿no? Hemos encontrado personas que de una manera pues muy rústica inician explotación sin importar agua, sin importar, digamos, medio ambiente. ¿No será que esa proyección de 6 millones o 5 millones que se hizo en su momento se hizo sobre la base de un catastro o de las concesiones legalmente conferidas y hoy se ha hecho un análisis sin perjuicio del ajuste que usted señala en rubros puntuales,
tal vez hizo un análisis en función también de aquellas extracciones antitécnicas y la necesidad de dar cobertura a estos espacios para que no sigan siendo ocupados por estructuras de delincuencia organizada, o ahora los grupos armados organizados, como trae la nueva ley de solidaridad. Claro, no, efectivamente, así es. El catastro minero cerrado implica que hay un número de concesiones a la fecha, de cuál el 50% y más son concesiones que están al margen de la ley y deben auditarlas y ver cuál regresa al Estado y cuál se queda trabajando, porque no todas trabajan y se convierten en especuladores de compra y venta de concesiones o de proyectos mineros. El panorama es tan amplio que pensamos que nosotros debemos trabajar en conjunto con el Estado para que haya efectivo control minero, porque así también se protege al minero formal. Pero lastimosamente nosotros no podemos dar pie a aquel abuso del poder estatal de imponerle una tasa muy elevada. ¿Cuánto han proyectado ustedes para el control? Puede ser, nosotros decimos que necesita alrededor, un ejemplo, el doble o el triple, pueden necesitar 10, 15 millones de dólares a nivel nacional en todo el año. Pero lo que queremos darle a conocer a la ciudadanía y a ustedes, comunicadores, es de que el sector minero aporta con patentes mineras y con regalías, y obviamente de ahí debe cogerse los rubros para que haya el control minero. El control minero deficiente, ¿por qué es? Efectivamente, porque falta de contratación pública en Arcón y en el Ministerio de Minería. Si nosotros, les pongo un ejemplo rápido, si nosotros vamos a Portobelo, al distrito minero Portobelo Soruma, que es el distrito minero más importante del Ecuador y el más antiguo, el que ha generado muchos ingresos para la nación, habían 9, 10, 15 técnicos que son los que hacen inspecciones a los proyectos mineros. En la actualidad hay un técnico. Entonces, con la reducción del Estado, del funcionario, del burócrata, afectaron el sector minero desde el año 2021, que se vino reduciendo todas la función pública de contratación. Y a lo mejor técnicos. hacía falta una reducción, pero quizás no tan drástica. O sea, creo que el error de estos años, y quizá el error en este caso, es un Estado que procede sin consultar, procede sin examinar. Y le agradecemos, estimado Mauricio, habernos comentado sobre este tema, habernos hablado de las quejas, me parece muy razonables, que tiene el sector minero, y ojalá pues el Arcom y el Ministerio los escuchen. Muchas gracias a ustedes. RTP